en esta conversación pública con el doctor Máximo Ernesto Jaramillo, a quien amablemente reconocemos por haber accedido a esta invitación y compartiéndonos los resultados de esta investigación que es minucioso, es un trabajo titánico el evaluar 20 años de programas sociales en México y de ahí la relevancia de este estudio que solo está en esbozo en este artículo denominado El fin de Prospera, primero los pobres, y que estamos conversando con él precisamente en estos estudios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta entrega especial. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de 3 elementos que formaban parte a la crítica de Prospera y un cuarto que digamos sería una especie de diagnóstico crucial, ¿no? de lo que nos dejan estos, porque Prospera es eso, ¿no? Es como la línea de tiempo de las políticas sociales implementadas en México. Exacto, es el símbolo máximo de las políticas sociales que ahora Andrés Manuel llama neoliberales y que estamos de acuerdo también. La cuarta crítica es a cómo el programa falló en cumplir su objetivo principal. Su objetivo principal, digamos, citado textualmente, es acabar con la herencia intergeneracional de la pobreza. ¿Qué significa eso? Que lo que busca el programa es que los hijos de las familias en pobreza, cuando crezcan, ya no sean pobres. Es decir, que no hereden esa pobreza, ¿no? Entonces, la realidad es que, digamos, esta crítica reconoce que por un lado sí mejoraron los años de educación de los hijos de las familias Prospera, sí mejoró la salud y la nutrición de los hijos de las familias Prospera, pero cuando crecieron pues no mejoraron sus ingresos laborales. Hay un estudio muy importante de otra doctora egresada del Colegio de México, Eliana Yashine, que analiza a los hijos de las primeras generaciones, los que eran muy pequeños cuando empezó el programa en el año 97. Los analiza creo que 15 años después y ve que ellos cuando crecieron pues tienen los mismos ingresos, los mismos empleos muy parecidos a los que tenían sus padres y por lo tanto tienen ingresos muy similares a los que tenían sus padres, a pesar de tener mejor educación y tener mejor salud. Entonces, la crítica, lo que nosotros decimos es, pues al final de cuentas sí les sirve el ingreso para aumentar su educación y su salud, y eso se debe garantizar, y justo aunado a lo que decíamos anteriormente, debería ser un ingreso garantizado más allá de condicionalidades, más allá de la focalización muy fuerte que hay en las familias de pobreza extrema. Entonces que debería quedar Prospera como un tipo ingreso básico universal en las familias más pobres, a lo mejor no universal porque hay toda una crítica de si es suficiente o no el presupuesto para empezar a garantizar un ingreso básico universal a todos los mexicanos, pero a lo mejor en las familias más pobres, sin condicionalidades. Y por otro lado, la crítica lo que dice es: las políticas sociales deberían buscar tener un espectro más amplio de cómo atacar la pobreza. Es decir, la pobreza no se va a acabar solo transfiriéndoles dinero, y aparte poco dinero y con las condicionalidades, sino que se va a acabar con políticas amplias de desarrollo que apunten al desarrollo comunitario, que apunten a incrementar la calidad y la infraestructura, a mejorar la infraestructura de las escuelas, que apunten a garantizar el acceso a la salud de una manera más completa, digamos, que lo hace que la actual que hace el Seguro Popular, que el Seguro Popular te da acceso alrededor del 13%, solamente al 13% de los padecimientos que cubre el IMSS, por ejemplo. Entonces con eso nos queda claro que realmente no se está teniendo un acceso completo a la salud. Entonces realmente lo que falta en resumen es sí garantizar el ingreso básico más de las personas en pobreza extrema, pero por otro lado hacer políticas más amplias de desarrollo. Ahora, el problema es que lo que está proponiendo López Obrador, la cuarta transformación, para sustituir el programa Prospera, que es este sistema de becas Benito Juárez, pues al final de cuentas sigue siendo solamente un sistema de becas. ¿Qué queremos decir con esto? Que si la crítica es que aumentar los años de educación, como lo hizo Prospera, no logró incidir en que las familias en pobreza extrema tuvieran mejores ingresos, ¿por qué habríamos de creer ahora que un sistema de becas que
si logra si logra el objetivo esperemos que logre el objetivo de aumentar los años de educación, porque habría que esperar que ese programa sí podría mejorar el ingreso futuro de las personas en pobreza extrema, ¿no? Entonces, digamos, de esta análisis de pensar que van a sustituir un programa que era más amplio que solo becas con un programa de solamente becas, pues al final de cuentas ambos están apuntando a lo que se llama el capital humano, que es esta concepción de que las familias con más educación y con más salud son las que mejores ingresos tienen, ¿no? Dejando de lado cualquier otra variable. Entonces, al final de cuentas, la concepción de la pobreza pues sigue siendo la misma, sigue siendo aumentas tu capital humano y van a aumentar tus ingresos, y pues desgraciadamente es algo que sabemos que no ha funcionado y no creemos que vaya a funcionar en el futuro. Es esta última crítica al programa Prospera, y que pues en la lógica de cualquier mexicano se podría entender que se tomaría en cuenta estas opiniones, estos análisis para implementar una política social de gran alcance, porque eso es lo que se esperaba. Creo que el desencanto entre no solo académicos de la talla del doctor Julio Volpinic, sino de muchos otros, es un poco este regreso a las, pues a un asomo también al clientelismo, y no propiamente un programa social con un signo, con una distintiva. Eso es lo que ¿cómo lo recibieron ustedes, académicos que han destinado años de trabajo al seguimiento de programas sociales? La verdad es que fue muy sorpresivo, porque justo el lema lo sabemos todos, y es como se titula parte del artículo que has citado, que escribí, es que parecía que la política social iba a estar dirigida a mejorar el ingreso de los más pobres, ¿no? La realidad es que quitar Prospera y sustituirlo con el sistema de becas Benito Juárez, que es como se está mencionando actualmente por parte de la Secretaría del Bienestar, pues redunda en que los más pobres se van a ver más afectados. O sea, los que van a recibir el impacto más fuerte son los más pobres. ¿Por qué? Porque había familias, por ejemplo, familias compuestas solamente de adultos mayores o solamente de adultos que no necesariamente tienen hijos, que no tenían nadie nadie que estuviera estudiando, que recibía una beca por parte de Prospera, pero al final de cuentas recibían ciertos componentes de Prospera, porque como dijimos, Prospera va más allá de las becas, ¿no? Entonces, estas familias normalmente son las que están en mayor pobreza, representan alrededor del 15% de las familias beneficiarias del programa, y pues como han mencionado el cambio en la política actual, pues parece que estas familias van a quedar en el total abandono. O sea, las familias que recibían becas por parte de Prospera, pues parece que algunas de estas se sustituirán con las becas Benito Juárez. No todas, porque a lo que han mencionado hasta ahora, en total se van a dar alrededor de 6 millones de becas de educación básica, 4 millones de media superior y 300,000 de educación superior. Esto en total da un poco más, cerca de 11 millones de becas, y Prospera da 20 millones de becas. Entonces ahí ya nos queda un faltante de 9 millones de becas que no sabemos qué va a pasar con eso. Pero más allá de eso, las familias que recibían Prospera y que no tenían nadie becario, pues se van a quedar sin ningún ingreso. Entonces la realidad es que estamos muy preocupados por estas familias, que hasta ahora no sabemos cuál va a ser el mecanismo de transición de un programa a otro, si solo de repente van a dejar de recibir el ingreso, si van a recibir el ingreso por un año más, advirtiéndoles que se va a acabar en un año. Realmente no sabemos cuál va a ser el mecanismo de transición, pero sí preocupa mucho que la pobreza extrema en este tipo de familias y en este tipo de comunidades, que normalmente son las más marginadas, pueda subir mucho durante este año o el siguiente. Seguimos en esta conversación, vamos a regresar ya a la parte final y estaremos haciendo algunas conclusiones. Manejas muy bien estas cifras, Máximo, en términos de lo que se ha adelantado sobre los programas sociales. ¿Cuánto en ingreso directo estarían como recibiendo estos sectores que ya vimos que estarían recibiendo, digamos, transferencias monetarias? El caso de los jóvenes, se habla de un programa de adultos mayores, habría que compararlo con el número de
personas mayores en situación de pobreza. En promedio, ustedes ya calcularon cuánto podrían estar recibiendo, digamos, en transferencias. Sí, mira, por ejemplo, de la beca de educación media superior, que es la que han sido muy claros en cuánto va a ser la transferencia, va a ser una transferencia de 800 pesos mensuales por becario. Pues la realidad es que es menor a la transferencia que daba Prospera a los becarios de media superior. Prospera lo que hacía es que escalonaba las becas y daba 800, creo, un poquito más de 800 para los de primer año de educación media superior. Subía 900, entre 900 y 1000 pesos a los del segundo año y rebasaba los 1000 pesos para los de tercer año. Además que la beca era diferenciada para becarias y becarios en Prospera. A las mujeres se les daba más, con esta concepción de que desgraciadamente los roles de género en el país todavía obligan más a las mujeres a quedarse en casa, ¿no?, en lugar de estudiar. Entonces les daban más dinero. La primera falla del sistema de becas Benito Juárez es que va a dar parejo, hombres y mujeres, la misma transferencia, y pues por lo menos en cuanto a educación media superior sabemos que va a dar menos menos transferencia de la que daba anteriormente Prospera. No han sido muy claros en cuánto va a ser la transferencia para la educación, los becarios de educación básica, pero la realidad es que creemos que hay el riesgo de que sea menor, además de que sabemos que va a ser menor el número de becarios. Puede que la transferencia sea menor, pero sabemos de antemano que el número de becarios va a ser menor. Nos vamos a esta última pausa, regresaremos a la etapa de conclusiones en torno a esta mirada crítica sobre las decisiones que está tomando la actual administración en materia de política social. Regresamos.